Vinimos a rescatar a nuestra hija del infierno en Colombia. Esa fue la frase que nos repetimos durante las 12 horas de vuelo que nos llevaron de París a Bogotá. En nuestras mentes, una película de terror se proyectaba sin cesar, imágenes de selva, secuestros y violencia, sacadas de las noticias y las series de televisión. Pierre, mi esposo, un hombre pragmático y director de un banco, estaba convencido de que nuestra hija, Emily, había sido engañada, que vivía en una pesadilla de la que debíamos sacarla. Para nosotros, la verdadera felicidad solo existía en la seguridad y el confort de Europa. Pero desde el instante en que las puertas del aeropuerto El Dorado se abrieron, esa certeza de acero comenzó a doblarse, a agrietarse, a oxidarse bajo un sol que no esperábamos. Un calor humano, no climático, nos golpeó primero. Luego, en un pequeño pueblo del eje cafetero, nos encontramos con una generosidad que no pedía nada a cambio, una amabilidad tan pura que al principio nos pareció sospechosa. ¿Por qué nos ayudan tanto? ¿Qué quieren de nosotros? La desconfianza inicial se transformó en confusión, y la confusión, lentamente, en lágrimas. El trozo de torta que nos regalaron en una fonda, el sonido de un tiple flotando en el aire de la montaña, el aguacero que nos sorprendió y el campesino que nos abrió las puertas de su humilde casa para ofrecernos un agua de panela caliente. Cada uno de esos momentos, aparentemente insignificantes, sacudió los cimientos de nuestro mundo. Nos obligó a preguntarnos, ¿qué es la verdadera riqueza? ¿Dónde se encuentra la felicidad? El viaje para rescatar a nuestra hija se convirtió, sin que nos diéramos cuenta, en un viaje para rescatarnos a nosotros mismos. Y al final, lo que nos llevamos de vuelta a Francia no fue dinero ni objetos de lujo. Fue un tesoro mucho más grande, la calidez de un pueblo que nos enseñó a vivir de nuevo. ¿Qué milagro ocurrió en esa tierra que tanto temíamos? Quédense hasta el final para descubrirlo. Pero antes de empezar, si esta historia ya les está tocando el corazón, no olviden suscribirse al canal y darle al botón de me gusta. Así, YouTube sabrá que les interesan las historias que cambian vidas y les recomendará más contenido como este. Apóyenos para seguir compartiendo estos viajes transformadores. Y en la descripción les dejo enlaces a otros videos que sé que les van a encantar. Cuando la puerta del avión finalmente se abrió, una ola de cansancio nos golpeó a Pierre y a mí, Marie. 12 horas de vuelo, un sueño intermitente en asientos rígidos, y el dolor sutil en cada articulación de nuestros cuerpos. Sin embargo, lo que nos esperaba al otro lado no era el caos que habíamos anticipado, sino una extraña calidez que comenzó a disolver nuestra fatiga y nuestros prejuicios. Al cruzar las puertas automáticas y pisar el vestíbulo de llegadas del aeropuerto El Dorado, me detuve en seco. El suelo de mármol pulido brillaba como un espejo, reflejando las luces del techo en ondas suaves. Era moderno, impecable, pero a diferencia de los aeropuertos europeos, no se sentía frío ni impersonal. Había un murmullo constante, una energía vibrante de risas y conversaciones animadas. ¿Qué? Animado, susurré, casi para mí misma. Pierre, a mi lado, caminaba en silencio, observándolo todo con su mirada analítica de banquero. Siempre había sido un hombre de números y eficiencia. Analizaba el movimiento del personal, la organización de las filas, el flujo de pasajeros. Todo parecía funcionar, pero de una manera menos rígida, más humana. Y eso, para él, era una contradicción que le generaba una extraña e inexplicable comodidad. Después de pasar por inmigración, donde el oficial nos sonrió y nos dijo, bienvenidos a Colombia, que la pasen muy bacano, entré al baño y me llevé otra sorpresa. Estaba impecable, sí, pero lo que me impactó fue escuchar a las empleadas de la limpieza charlando y riendo mientras trabajaban. No era el silencio solemne y casi quirúrgico al que estaba acostumbrada. Había vida, una sensación de que el trabajo no era una carga, sino parte del día a día. Mientras tanto, Pierre, en la zona de recogida de equipajes, fue testigo de una escena que lo dejó perplejo. Un anciano luchaba por bajar una maleta pesadísima de la cinta. Antes de que Pierre pudiera siquiera pensar en ofrecer ayuda,
un joven operario del aeropuerto se acercó corriendo. Tranquilo, patrón, yo le ayudo con eso, dijo con una sonrisa deslumbrante. Juntos, bajaron el equipaje y el joven se lo entregó con cuidado. El anciano, agradecido, intentó darle una propina, pero el muchacho la rechazó con un gesto de la mano. No se preocupe, mi viejo. A la orden. Que tenga buen viaje. Pierre frunció el ceño ligeramente. Aquello iba más allá de sus deberes. En Francia, mover el equipaje era responsabilidad exclusiva del pasajero. Pero en este país, parecía ser un acto de cortesía instintivo. Era incomprensible y, sin embargo, una pequeña semilla de algo cálido se plantó en su corazón. El siguiente paso era tomar un bus intermunicipal, o como le decían, una flota, hacia el pueblo de Emily. Al subir, nos invadió un nuevo universo sensorial. ¡Qué ruidoso!, exclamó Marie, cubriéndose los oídos instintivamente. El bus, pintado con colores vivos y luces de neón, vibraba al ritmo de un vallenato a todo volumen. A pesar de que estaba casi lleno, el ambiente no era tenso. La gente hablaba, compartía comida de sus bolsos y se reía a carcajadas. Un hombre con sombrero se giró y nos ofreció un pedazo de plátano asado. «Gusta, doctor». «Pa, que aguante el viaje». Lo rechazamos con una sonrisa nerviosa, abrumados por la familiaridad. De repente, un joven se levantó de su asiento y se lo ofreció a una mujer mayor que acababa de subir, cargada de bolsas. «Siga, doña, siéntese aquí, su merced», dijo con una naturalidad asombrosa. La mujer le agradeció con una bendición y él se quedó de pie, sonriendo, como si fuera lo más normal del mundo. «Demasiado natural», murmuró Pierre en mi oído. En Francia, ceder el asiento era un acto de cortesía, a veces realizado con un aire de sacrificio. Aquí, parecía un reflejo, un acto fluido y sin pretensiones. En ese instante, en medio del acordeón del vallenato y el traqueteo del bus, me pareció escuchar un sonido lejano y melódico, como el canto de un pájaro exótico. Se perdió rápidamente, pero por alguna razón, se quedó grabado en mi memoria. No sabía qué era, pero ese sonido, el primer trino de las montañas andinas, era el presagio de un cambio profundo que estaba a punto de sacudir los cimientos de nuestra familia. Nuestro viaje apenas comenzaba. Al llegar a la terminal de Pereira, Pierre y Marie volvieron a sorprenderse por el orden dentro del caos. La estación bullía de gente, vendedores ambulantes que gritaban «arepa con todo», a la orden, y el rugido de los motores de los buses. Sin embargo, la multitud se movía con una especie de coreografía no ensayada. La gente hacía fila sin que nadie se lo indicara, esperaban su turno con una paciencia que parecía innata. «Increíble», musitó Marie. Era un mundo completamente distinto al desorden de la Gare de Lyon o la Gare du Nord en París, donde empujar, gritar y bloquear el paso con el equipaje era la norma. Aquí, cientos de pasajeros parecían moverse al compás de un ritmo invisible. La impresión se intensificó al buscar el transporte final, un Jeep Willys, o como lo llamaban, Jeepao, que nos llevaría por las montañas hasta el pueblo de Emily. La gente esperaba en una fila ordenada junto al jeep de colores brillantes, cargado hasta el tope con bultos de café, plátanos y cajas de pollos. Nadie se colaba, nadie se quejaba. Esperaban a que los que bajaban lo hicieran con calma. «Parece una operación militar, pero con sonrisas», observó Marie, mitad admirada, mitad desconcertada. Pierre eligió otras palabras. «No, esto es una orquesta». Marie lo miró, confundida. Los ojos de Pierre estaban fijos en la gente. Nadie les da órdenes. Pero cada uno siente el movimiento del otro y actúa en consecuencia. Es como una sinfonía comunitaria. El jeepao se detuvo, la gente bajó, y los que esperaban subieron, ayudándose unos a otros con sus paquetes. No había choques ni prisas, solo una fluidez asombrosa, como si fuera una danza perfeccionada durante años. Subidos en la parte trasera del jeepao, el aire fresco de la montaña nos golpeó la cara.
El interior del vehículo era sencillo, pero el conductor nos había recibido con un alegre «Súbanse, patrones, que nos vamos pa'l paraíso». El paisaje comenzó a cambiar drásticamente. Los edificios de la ciudad dieron paso a un mar verde de colinas ondulantes, cubiertas de cafetales y plataneras. El agua de los arroyos brillaba bajo el sol, y pequeñas fincas coloridas salpicaban las laderas como joyas. «Es un país hermoso», admitió Marie, con sinceridad. Pierre asintió, pero en su interior crecía otro sentimiento. ¿Pero de verdad Emily puede ser feliz aquí? El paisaje era espectacular, pero para él, también era una prueba de la falta de progreso. En su mente de banquero, la productividad y la eficiencia eran primordiales. Cuanto más nos alejábamos de la civilización urbana, más incomprensible le resultaba la elección de su hija. Fue entonces cuando, al salir de una curva cerrada, un sonido nítido y melodioso flotó en el aire, una especie de flauta de madera o una pequeña guitarra. Marie levantó la cabeza por un instante, pero no vio a nadie tocando. Quizás fue solo mi imaginación, pensó. Pero una calidez extraña se extendió por su pecho. Más tarde descubriría el sonido del tiple, un instrumento que tejía lazos invisibles entre las personas de esa tierra. En ese momento, sin embargo, ninguno de los dos se dio cuenta de que los nudos apretados de sus propios corazones comenzaban a aflojarse lentamente. Después de un rato traqueteando por caminos de tierra, el Jeepao se detuvo en una pequeña plaza. El paisaje era aún más rural. A nuestro alrededor solo había montañas verdes, el olor a tierra mojada y el canto ensordecedor de los pájaros. Un puñado de casas de colores vivos conformaban el pueblo. ¿De verdad Emily está en un lugar así?, musitó Marie, mirando por la ventana. La hija que amaba los bulevares y los cafés de París, ¿cómo podía haber elegido este rincón perdido del mundo? La duda persistía. Al bajar del jeep, el silencio relativo nos sobrecogió. El único sonido era el trinar de las aves y el susurro del viento entre los guaduales. La plaza del pueblo era pequeña, con una iglesia modesta y una fuente en el centro. No había tiendas de lujo, ni siquiera un supermercado grande. Solo naturaleza y unas pocas casas esparcidas. «Emily, ¿de verdad estás aquí?», murmuró Pierre, buscando con la mirada a su hija, que se suponía debía estar esperándonos. Marie también escudriñaba la plaza con ansiedad. «Papá». «Mamá», resonó una voz familiar y alegre. Nos giramos y la vimos. Corría hacia nosotros con una sonrisa que iluminaba su rostro bronceado por el sol. «Emily», exclamé, abrazándola con fuerza. Pero en ese mismo instante, me quedé helada. Su apariencia era radicalmente diferente a la de París. Llevaba una simple camiseta, unos pantalones de trabajo manchados de tierra y unas botas de caucho. Parecía que acababa de salir de trabajar en el campo. «Pero, hija». «Esa ropa», mi voz temblaba de sorpresa y confusión. «Estaba en la huerta». «Hoy tocaba recoger la lulo», respondió con una voz llena de energía y sin un ápice de duda. Pierre se quedó sin palabras. Su hija, la traductora que pasaba horas frente a un escritorio en París, ahora tenía las manos sucias de tierra. No podía procesar el cambio. «Vengan, la finca está por aquí», dijo Emily, guiándonos por una calle empedrada. Fue entonces cuando una escena captó nuestra atención. Un anciano, don Elías, cargaba un pesado bulto de yuca y apenas podía con él. Una mujer joven que pasaba por allí se detuvo al instante. «Don Elías, venga, le ayudo con eso». «Pa, ¿dónde va, su merced?» «Ay, mija, gracias. Dios me la pague». La joven tomó el bulto como si fuera lo más natural del mundo y caminó junto al anciano. «Pero... ¿no se conocen?», preguntó Pierre, asombrado. En Francia, la gente era amable, pero una ayuda tan espontánea y desinteresada era rara. Era como si ayudar fuera tan natural como respirar. «Aquí la gente es así», explicó Emily. «Si ven a alguien en apuros, cualquiera le echa una mano. Es lo normal». Al seguir caminando,
la sorpresa continuó. La gente que nos cruzábamos nos saludaba con la mano. Emily, mija. Qué bueno verla. Esos son sus papás. Bienvenidos al pueblo. Sigan, a la orden. Nos llovían saludos cálidos de completos desconocidos. ¿Todos te conocen?, preguntó Marie, desconcertada. Emily sonrió. Claro. En este pueblo todos somos como una gran familia. Al principio me chocó, pero ahora no lo cambiaría por nada. Su rostro, pensé, se veía mucho más sereno y radiante que en París. Finalmente, llegamos a una pequeña finca. La casa, de madera y bareque, estaba pintada de azul brillante con ventanas amarillas. Un corredor lleno de geranios y orquídeas la rodeaba, y un perro criollo y flacucho movía la cola con entusiasmo. Esta es mi casa, anunció Emily. ¿Vives aquí? Marie no podía creerlo. Había pasado de un moderno apartamento en Le Marais a esta rústica casa de campo. Pero la expresión de Emily era de puro orgullo. Al entrar, un espacio sorprendentemente acogedor nos recibió. El suelo era de madera pulida, las paredes de un blanco reluciente y el aroma a café recién hecho y a flores impregnaba el aire. Todo estaba limpio y ordenado, pero lleno de vida. Esta finca me la ayudaron a arreglar los vecinos, don Jorge el carpintero y otros más. Todos son muy buena gente, contaba Emily cuando una voz interrumpió desde la puerta. Emily, vecina. ¿Se encuentra? Era un hombre de unos 60 años, con sombrero y machete al cinto. En sus manos traía una canasta llena de aguacates y plátanos. Mire lo que le traje de la cosecha. Que se haga un buen sancocho. Don Jorge, muchas gracias. Justo hoy llegaron mis padres de Francia. No me diga. ¡Qué alegría! Pues bienvenidos sean, patrones. Cuando quieran, pásense por mi finca a tomarse un tinto. A la orden. La naturalidad de su sonrisa nos desarmó. Porque era tan amable con nosotros, unos extranjeros que acababa de conocer. Él es don Jorge, mi vecino. Siempre está pendiente de mí, nos presentó Emily. Mucho gusto. Emily es una buena muchacha, nos ayuda mucho por aquí, dijo don Jorge, quitándose el sombrero en señal de respeto. En ese momento, un nuevo sentimiento brotó en el pecho de Marie. La certeza de que había gente que cuidaba y valoraba a su hija. Quizás, solo quizás, Emily era realmente feliz aquí. Aún con dudas, un pequeño pero significativo cambio comenzaba a germinar en nuestros corazones. Después de que don Jorge se fue, Emily nos invitó a sentarnos en el corredor, en unas mecedoras de mimbre. Pierre y yo nos acomodamos, sintiendo la brisa fresca de la montaña y el aroma a tierra húmeda y flores. Vaya, fue todo lo que Marie pudo decir. La casa era vieja, sin duda, pero manaba una paz increíble. Las vigas de madera del techo estaban oscurecidas por el tiempo, cada grieta contaba una historia. La luz del atardecer se filtraba a través de las hojas de un enorme árbol de guayaba, dibujando patrones danzantes en el suelo de baldosas. El único sonido era el zumbido de los colibríes que revoloteaban entre las flores y el murmullo lejano de un riachuelo. El tiempo parecía fluir a un ritmo diferente, más lento, más amable. Una casa tan rústica, comentó Pierre, frunciendo el ceño, aunque sus ojos recorrían el espacio con una curiosidad que no podía ocultar. Como banquero, la vejez era sinónimo de ineficiencia y decadencia. Pero, extrañamente, ¿este lugar se sentía acogedor? ¿Por qué? Tiene más de 100 años, explicó Emily, sentada en el borde del corredor, con las piernas colgando. Cuando llegué, tenía goteras y estaba un poco caída. Pero los vecinos vinieron a ayudarme. Uno trajo madera, otro tejas, y en un par de fines de semana la dejamos así. Dicen que, hoy por ti, mañana por mí. ¿Los vecinos?, repitió Marie, incrédula. En Francia, una reparación así requería contratar a una empresa, firmar contratos y pagar una suma considerable.
La voz de Emily, sin embargo, lo hacía sonar como lo más normal del mundo. Sí. Traen lo que tienen, y el que tiene tiempo, ayuda. No se habla de plata. Aquí la moneda de cambio es el favor. Pierre se cruzó de brazos, sintiendo una pequeña punzada en el pecho. En su mundo bancario, el valor se medía en cifras. ¿Quién paga cuánto? ¿Cuál es el retorno de la inversión? Ese era su lenguaje. Pero aquí, algo intangible, algo invisible, movía a la gente. Fue entonces cuando, desde la finca vecina, un sonido suave y melódico llegó con el viento. Era un tiple, una pequeña guitarra de sonido agudo y nostálgico. Marie levantó la vista. «Qué bonito suena», dijo, escuchando atentamente. La melodía era sencilla pero profunda, y parecía limpiar el aire. Ella no lo sabía, pero ese sonido, el del tiple de don Jorge, se convertiría en la banda sonora de su transformación. Poco después, Emily entró a la cocina y regresó con 3 tazas de peltre llenas de café humeante. «Un tinto», anunció. El aroma era intenso y dulce, muy diferente a los expresos amargos de París. Pierre lo probó y su expresión cambió. Es suave, pero con mucho sabor. Es del café de aquí, de la cooperativa del pueblo. Lo tuestan aquí mismo. ¿Verdad que es más rico que el de supermercado?, dijo Emily con orgullo. En ese momento, otra voz se escuchó desde el portón. «¿Vecina A? ¿Le traigo el algo?» Era otra vecina, doña Rosa, con un plato cubierto por un paño. «Le traje unos buñuelos y unas arepitas que acabé de hacer. Que les dé a sus papás la bienvenida». «Ay, doña Rosa, no se hubiera molestado», exclamó Emily, recibiendo el plato. La mujer se dirigió a nosotros con una sonrisa amable. «Bienvenidos hasta su casa. Que disfruten mucho de nuestra tierrita». Marie, conmovida, solo pudo levantarse y asentir, un nudo en la garganta le impedía hablar. La amabilidad no solicitada, la generosidad sin motivo aparente, seguía llegando en oleadas. Al anochecer, los 3 nos sentamos en el corredor a contemplar el cielo. Un manto de estrellas increíblemente brillantes cubría las montañas, y el canto de las chicharras y los grillos era un concierto hipnótico. En París, por la noche, solo se oyen sirenas y el ruido del tráfico, susurró Marie. Pero aquí el alma descansa. Emily se apoyó en el hombro de su madre. «Mamá, puede que aquí no haya lujos, pero en realidad, lo tenemos todo. El calor de la gente, la comida de la tierra». Al escuchar esas palabras, la melodía del tiple de don Jorge pareció resonar de nuevo en la mente de Marie. Esa música sencilla estaba empezando a grabar algo nuevo en lo más profundo de su ser. A la mañana siguiente, Emily nos llevó al pueblo. Cruzamos un pequeño puente de madera sobre un río cristalino y caminamos por la calle principal. Las fachadas de las casas estaban pintadas de colores vivos, y de los balcones colgaban geranios y helechos. No había el glamour de París, pero todo irradiaba una autenticidad y una alegría de vivir que te contagiaba. «Aquí hay una panadería donde hacen la mejor torta de almojábana que probarán en su vida», anunció Emily con convicción. Nos llevó a un pequeño local esquinero, con una puerta de madera y un letrero pintado a mano que decía «El sabor de la abuela». Dentro, en una vitrina de cristal, se exhibían tortas, panes de yuca y otras delicias de aspecto casero. Los ojos de Marie brillaron. «Se ve todo delicioso, incluso mejor que en algunas patiseries de París», admitió Pierre. Pero justo cuando nos acercamos, una joven empleada salió y dijo, apenada, «Ay, qué pena con ustedes, pero ya vamos a cerrar». «Ya». «Pero si es temprano», dijo Emily, decepcionada. La cara de Marie reflejaba una profunda desilusión. Habíamos caminado hasta allí solo para eso. Pero entonces, desde el fondo del local, una mujer mayor salió a toda prisa. «Emily, mija», exclamó con una voz cantarina. Era doña Elvira, la dueña. «Qué bueno verla por aquí».
¿Y esta gente tan elegante son sus papás? Sí, doña Elvira. ¿Vinieron de Francia a visitarme? ¿De Francia? Ave María, ¿qué tan lejos? Espérense un momentico, dijo doña Elvira, y tras pensar un segundo, sonrió ampliamente. Que cerrar ni que nada. Sigan, bien puedan. Siéntense. Pero, ¿y el cierre?, preguntó Emily. No se preocupe por eso. ¿Cómo voy a dejar ir a unas visitas tan importantes de Francia sin que prueben mis postres? Y diciendo esto, doña Elvira volvió a encender las luces de la vitrina y comenzó a sacar las tortas de nuevo. Pierre y Marie se miraron, estupefactos. ¿Abrir la tienda de nuevo solo por nosotros? En Francia, eso era impensable. El horario es el horario. El cliente es el cliente. Pero esta mujer acababa de romper todas las reglas no escritas del comercio por un simple gesto de hospitalidad. ¿De qué les sirvo, mis doctores?, preguntó doña Elvira. Mamá, a ti te encanta el chocolate. Papá, prueba la de frutas. Siguiendo la recomendación de Emily, elegimos. Doña Elvira, además, cortó una porción generosa de la torta de almojábana. Esta corre por cuenta de la casa. Para que se lleven un buen recuerdo. Las tortas eran exquisitas. La de chocolate de María era húmeda y rica, y la de frutas de Pierre era fresca y ligera. Pero la almojábana. Marie cerró los ojos al probarla. Un sabor dulce y salado a la vez, con una textura esponjosa. Nunca había probado algo así. Es maravilloso. Después de comer, cuando Pierre fue a pagar, doña Elvira le entregó una pequeña bolsa de papel. Y esto también, pa'l camino. Es la ñapa. ¿La ñapa?, preguntó Emily, sorprendida. Un regalito por haber venido desde tan lejos. Es de corazón, dijo la mujer con una sonrisa. El corazón de Marie se encogió. No era una estrategia de marketing, era un regalo puro, un gesto de cariño. En Francia había gente amable, sí, pero esta generosidad desbordante y sin segundas intenciones era algo que nunca había experimentado. Al salir de la panadería, nos sentamos en un banco de la plaza y abrimos la bolsa. Contenía unas galletas de café. Comimos una cada uno. Su sabor, una mezcla de amargo y dulce, se disolvió en nuestra boca. No puedo creerlo, dijo Marie con los ojos llorosos. Cerrado el negocio, y nos atiende, y encima nos da un regalo. Pierre, el hombre de negocios, sacudió la cabeza, sin palabras. Gracias, susurró, como si doña Elvira pudiera oírlo. En ese momento, una ráfaga de viento hizo sonar unas campanas de guadua que colgaban del techo de una casa cercana. Un sonido orgánico, hueco y musical. Nos miramos. Ese sonido, unido a la melodía del tiple y al canto de los pájaros, era la voz del pueblo, dándonos la bienvenida. Emily sonrió suavemente. Papá, mamá, para la gente de aquí, ser amable no es algo especial. Es lo normal. Es la forma de vivir. Esas palabras se grabaron a fuego en nuestros corazones. Esa tarde, de vuelta en la finca de Emily, Pierre se dio cuenta de algo. Un momento, ¿dónde vamos a dormir esta noche? Marie se sobresaltó. Con el cansancio del viaje y la emoción del reencuentro, no habíamos pensado en el alojamiento. Nuestro plan original era tan arrogante y simple, llegar, convencer a Emily y volver a Francia en un par de días, que ni siquiera habíamos considerado la necesidad de un hotel. No hay hoteles por aquí cerca, respondió Emily, preocupada. El más cercano está a 1 hora en carro. Justo en ese momento, alguien llamó a la puerta. ¿Vecina A? Era don Jorge, el vecino. De nuevo, traía algo en las manos, una botella de aguardiente y unos limones. Que se tomen un chorrito esta noche y duerman bueno. Ay, don Jorge, muchas gracias, pero justo ahora estábamos en un aprieto, comenzó a explicar Emily. Cuando le contó nuestro dilema, la cara de don Jorge se iluminó.
Pero qué problema ni qué nada. Pues se quedan en mi casa. ¿O qué pensaban, dormir en el suelo? No, no, ¿cómo vamos a molestarlos así de repente?, protestó Marie, avergonzada. ¿Qué molestia va a ser? Al contrario, es un honor. Mi casa es humilde, pero grande, y camas sobran. Además, así mi mujer, Elvira, les prepara un buen sancocho mañana. No se hable más. En ese momento apareció su esposa, doña Elvira, alertada por las voces. Claro que sí. ¿Unos visitantes de tan lejos? Ni se les ocurra buscar hotel. Ya mismo les voy alistando el cuarto. Vengan, síganme. Abrumados por su insistencia y su genuina hospitalidad, Pierre y María aceptamos, sintiéndonos a la vez agradecidos y profundamente conmovidos. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de paz que no recordaba haber tenido en años. La cama, aunque sencilla, era cómoda, y el silencio de la montaña, interrumpido solo por el canto de un gallo a lo lejos, era la mejor melodía. Pierre, a mi lado, también se despertó y se estiró. He dormido como un niño. Ni un solo ruido de la ciudad. Cuando fuimos a la cocina, el aroma a café y a leña nos envolvió. Doña Elvira ya estaba de pie, preparando el desayuno en su fogón. Buenos días. Durmieron bueno, nos saludó con su sonrisa de siempre. En la mesa de madera había un festín, arepas calientes recién hechas, huevos pericos, queso campesino y chocolate espeso. ¡Pero qué maravilla!, exclamé. Cada cosa estaba servida con un esmero y un cariño evidentes. Esta es la arepa boyacense, la hacemos con cuajada y un poquito de panela para que quede dulcecita, explicó doña Elvira con orgullo. Probé un bocado. La textura era suave por dentro y crujiente por fuera, una explosión de sabores que me transportó. Es increíble, dije, cerrando los ojos para saborearla mejor. Pierre también estaba fascinado. Cada ingrediente tiene un sabor tan auténtico. Es completamente diferente a la cocina francesa. El secreto es que todo es de aquí, continuó doña Elvira. Los huevos son de mis gallinas, el queso lo hace la vecina Rosa, y el maíz las arepas lo cultivamos nosotros. Aquí, la tierra nos da todo lo que necesitamos. Pierre la miraba, asombrado. ¿Ustedes mismos lo cultivan todo? María sintió. La cocina francesa se basaba en salsas complejas y técnicas refinadas, pero esto era comerse la tierra misma, la naturaleza en su estado más puro. Luego probamos el chocolate. Tenía un aroma profundo y un sabor que nos calentó el cuerpo y el alma. Este chocolate es diferente, comentó Marie. Claro, mija, respondió doña Elvira. El cacao lo molemos aquí mismo en la finca. Es tradición de familia. Cada año, cuando es la cosecha, nos reunimos todos los vecinos a trabajar y a cantar. Es una fiesta. ¿Hacer su propio chocolate? ¿Desde el grano de cacao? Pierre se quedó sin palabras. Su vida profesional estaba regida por la eficiencia y el beneficio. Pero en esta simple taza de chocolate había tiempo, comunidad y tradición. Había amor. Los huevos pericos, con su guiso de tomate y cebolla, eran una delicia. El queso, fresco y salado, combinaba a la perfección con el dulce del chocolate. Esta comida cuenta una historia, dijo Marie, conmovida. Doña Elvira sonrió. Mi mayor felicidad es ver la cara de gusto de la gente cuando come lo que preparo. En ese momento, los ojos de Marie se llenaron de lágrimas. En Francia, un buen plato era una muestra de técnica, de arte. Aquí, era una expresión del corazón. Cocinado sin esperar nada a cambio, solo por la alegría de compartir. Esa pureza le llegó a lo más profundo del alma. Al terminar, dijimos al unísono, estuvo delicioso, muchas gracias. Con mucho gusto. Buen provecho, respondieron nuestros anfitriones.
Esas sencillas frases de cortesía encapsulaban un profundo respeto por la comida y por la persona que la ofrecía. En ese instante, el tiple Don Jorge comenzó a sonar de nuevo desde el corredor. Su melodía nostálgica pareció llenar cada rincón de la casa, y de nuestros corazones. Ese sonido, que habíamos escuchado tantas veces, ahora tenía un significado. Era el sonido del hogar, de la comunidad, de una riqueza que no se podía contar en billetes. Aún no sabíamos que ese tiple sería la clave que terminaría de desmantelar por completo nuestra visión del mundo. Después del desayuno, don Jorge nos invitó a recorrer su finca. Emily se puso sus botas de caucho y un sombrero con una alegría contagiosa. Al verla, Marie suspiró. Jamás habría imaginado a su hija, la sofisticada parisina, caminando felizmente por el barro. Pero la Emily de ahora se veía más fuerte, más viva que nunca. Por aquí, sigan, nos guió don Jorge. La finca era un paraíso verde. Plantas de café, árboles de aguacate, plátano, yuca, todo crecía en un aparente y hermoso desorden. A lo lejos, unos niños, sus nietos, jugaban entre los cultivos mientras perseguían mariposas. ¡Qué belleza de lugar!, exclamó Marie. El tiempo parecía haberse detenido en este Edén. Emily se agachó y acarició una pequeña planta de café. Ver crecer algo desde la semilla, cuidarlo cada día hasta que da su fruto. Es una experiencia que nunca tuve en París. Entender que las cosas buenas toman tiempo es algo muy valioso. Pierre la observaba en silencio. Su vida en el banco era una carrera contra el reloj. Balances, eficiencia, retorno de la inversión. Todo se medía en resultados a corto plazo. Pero aquí, su hija le hablaba del valor de la paciencia. De un proceso aparentemente ineficiente que, sin embargo, se sentía inmensamente rico. Don Jorge se acercó, removiendo la tierra con su azadón. Aquí no se trata de repartir lo que sobra, dijo. Aquí compartimos desde el principio. ¿Cómo así?, preguntó Pierre. Cuando siembro maíz, por ejemplo, no siembro solo para mi familia. Siembro pensando en mis vecinos, en mis compadres, en el que pueda necesitar. Si a alguien le va mal la cosecha, ya sabemos que de la mía comemos todos. Así es como funcionamos. Marie estaba atónita. Pero entonces, ¿dónde está el negocio? ¿La ganancia? Don Jorge se rió y negó con la cabeza. La ganancia, doctora, es ver a todo el mundo con la barriga llena y el corazón contento. ¿Hay mayor riqueza que esa? Esa frase golpeó a Marie con la fuerza de una revelación. En su vida en Francia, todo se medía en términos de pérdida o ganancia. Pero en este pueblo, la moneda de cambio era la felicidad del otro. Don Jorge nos contó una historia. Hace unos años, una avalancha se llevó parte del pueblo. Muchas fincas se perdieron, las cosechas se arruinaron. Fue terrible. Pero en medio de la tragedia, nadie pasó hambre. El que tenía un plátano, lo partía en dos. El que tenía una gallina, hacía un sancocho para todos. Reconstruimos las casas entre todos, trabajando hombro con hombro. Nadie se quedó solo. Al escuchar esto, los ojos de Pierre se abrieron de par en par. Para él, un desastre natural era sinónimo de pérdidas económicas, de cifras en rojo. Pero las palabras de don Jorge hablaban de un valor que nacía precisamente de la pérdida, la solidaridad. Cuando escuché esa historia, me di cuenta de la fuerza de este lugar, añadió Emily. La gente se apoya de una manera que yo nunca había visto. Marie, sin darse cuenta, tomó la mano de su hija. Creo que empiezo a entender por qué elegiste este lugar. En ese momento, una brisa sopló, y desde varias fincas a la redonda, se escuchó un sonido familiar, la melodía de varios tiples, como si estuvieran conversando entre sí a través del valle. ¿Qué es eso?, preguntó Pierre. Don Jorge sonrió. Es la música de la vecindad. A veces, cuando estoy trabajando, toco una melodía, y mi compadre del otro lado del cerro me responde con la suya. Es nuestra forma de decirnos,
Aquí estoy, vecino. Todo está bien. El corazón de Mari tembló. El sonido del tiple no era solo música. Era una señal, un código de afecto y seguridad que unía a toda la comunidad. Era el lazo invisible que los convertía en familia. Los tres nos quedamos en silencio, en medio de la finca, escuchando esa sinfonía de tiples. Pierre, confundido pero conmovido, finalmente lo admitió para sus adentros: en esta tierra había una riqueza que el dinero nunca podría comprar. Unos días después, al atardecer, Emily anunció con entusiasmo: hoy empiezan las fiestas del pueblo. Tienen que venir. Para Pierre y Marie, la idea de unas fiestas de pueblo evocaba imágenes de ferias modestas y aburridas. Pero la emoción en los ojos de Emily los convenció. Al llegar a la plaza, se encontraron con una escena que desbordaba vida. La plaza estaba abarrotada. Guirnaldas de luces de colores se extendían entre los árboles y una tarima en el centro vibraba con la música de una orquesta de salsa en vivo. El aire olía a carne asada, a empanadas y aguardiente. Los niños corrían por todas partes con globos y los adultos bailaban con una alegría contagiosa. Esto es un manicomio maravilloso, dijo Marie, abrumada por la energía. Las fiestas en Francia eran elegantes, a menudo contenidas. Esto era una explosión de vida, ruidosa, caótica y absolutamente feliz. Pronto, la orquesta empezó a tocar una cumbia. La gente formó parejas y empezó a bailar, moviendo las caderas con un ritmo que parecía llevar en la sangre. Vamos, mamá, a bailar, la animó Emily. Marie, vacilante, se dejó llevar a la pista improvisada. Un señor mayor, con sombrero y poncho, la invitó a bailar con una sonrisa amable. No se preocupe, patrona, yo la guío. Al principio, Marie se sentía torpe, sus pies europeos no entendían el ritmo caribeño. Pero su pareja de baile la guió con paciencia y una alegría que la contagió. Pronto, se encontró riendo y moviéndose, dejándose llevar por la música. Pierre, que observaba desde un lado con una sonrisa, fue abordado por un grupo de jóvenes. Venga, suegro, no se quede ahí parado, le gritó uno, jalándolo del brazo. A pesar de sus protestas, lo arrastraron al centro de la plaza y le enseñaron los pasos básicos. En pocos minutos, el rígido banquero francés estaba moviendo los hombros al ritmo de la música, una sonrisa genuina en su rostro. Sentía el pulso de la comunidad, un corazón colectivo latiendo al ritmo del tambor. Cuando la música paró por un momento, don Jorge se acercó a ellos con 3 vasos de aguardiente. Un traguito pa' calentar el cuerpo, dijo, ofreciéndoles. En estas fiestas, todos somos familia. Aquí no hay extraños, solo amigos que no hemos conocido. Esa frase resonó en el corazón de Marie. El tiple, la comida compartida, y ahora este baile. Todo era parte de lo mismo. Un sistema de inclusión, de pertenencia. En medio de la noche, se lanzaron fuegos artificiales. Luces de colores explotaron en el cielo oscuro, iluminando las caras sonrientes de la gente. Los niños gritaban de emoción. ¡Qué fiesta tan cálida!, susurró Marie, con lágrimas en los ojos. En las fiestas francesas, a menudo había una separación entre los artistas y el público. Aquí, todos eran participantes, todos eran los protagonistas de la celebración. Al final de la noche, mientras se iban, la gente del pueblo se despedía de ellos. Vuelvan el próximo año. Aquí los esperamos. Pierre y Marie sentían el corazón lleno. Emily, ahora entiendo perfectamente por qué vives aquí, dijo Marie, abrazando a su hija. Pierre asintió. Aquí hay un valor que no se puede calcular. La conexión entre la gente. Es un activo más poderoso que cualquier interés bancario. A lo lejos, un último cohete explotó en el cielo. Su eco resonó en las montañas, como una promesa de que esa alegría, esa comunidad, siempre estaría allí, esperándolos. La mañana de la partida llegó demasiado pronto. El cielo estaba despejado y el aire de la montaña era fresco y puro.
Sentados en el corredor de la finca de Emily, Pierre y Marie contemplaban el paisaje en silencio. El aroma del café recién colado flotaba en el aire. «Ya tenemos que irnos», susurró Marie, y sintió una punzada de tristeza. Cuando llegó, su único deseo era sacar a Emily de este lugar. Ahora, la idea de marcharse le dolía. «Mamá», dijo Emily, acercándose con 2 tazas de tinto. «Aunque fue poco tiempo, estoy tan feliz de que hayan venido». Pierre tomó la taza, sus manos temblaban ligeramente. «Emily», comenzó con voz grave. «Vinimos aquí para llevarte de vuelta». Pero estaba equivocado. Al verte vivir aquí, al conocer a esta gente, mi forma de pensar ha cambiado por completo. María sintió, con los ojos húmedos. Yo también. Esta vida nos ha enseñado algo que habíamos olvidado en Francia. La calidez humana, la generosidad que no pide nada a cambio. El camino que elegiste es el correcto. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Gracias. Que ustedes digan eso significa todo para mí. Don Jorge y doña Elvira vinieron a despedirse. Doña Elvira traía un paquete envuelto en una hoja de plátano. Un regalito para el viaje, para que no se olviden de nosotros. Dentro había queso campesino, un paquete del café de su finca y un pequeño tiple de juguete, tallado a mano. Pero qué maravilla. No debieron molestarse, dijo Marie, conmovida. Doña Elvira sonrió. Para nosotros es un placer. Queremos cuidar el lazo que hemos creado con ustedes. Pierre, con el corazón encogido de gratitud, les dio un abrazo. Gracias. Por todo. De verdad. Don Jorge le dio una palmada en la espalda. Vuelvan cuando quieran. La próxima vez, para la cosecha de café. Necesitaremos manos. En Francia, la relación habría sido de turista y local. Aquí, en tan solo unos días, se habían convertido en parte de la familia. De camino a la terminal, la gente del pueblo salía de sus casas para despedirse. Buen viaje, patrones. Vuelvan pronto. Y con cada saludo, el tiple de alguna casa cercana parecía tocar una nota de despedida. Emily, esta es la música de la vecindad, ¿verdad?, dijo Marie, secándose una lágrima. El sonido que te dice que no estás solo. Nunca pensé que algo tan simple pudiera ser tan poderoso. Pierre asintió profundamente. Nunca olvidaré este sonido. Incluso en París, sé que seguirá resonando en mi cabeza. En la terminal, mientras esperaban el bus, Emily apretó con fuerza las manos de sus padres. Gracias por venir. De verdad, gracias. No, hija. Gracias a ti, respondió Pierre, su voz quebrada por la emoción. Vinimos a rescatarte, pero fuiste tú quien nos rescató a nosotros. Nos recordaste lo que es realmente importante. Estamos orgullosos de la vida que has construido aquí. Marie la abrazó, susurrando en su oído. Hiciste bien en elegir este lugar. Ahora nos toca a nosotros aprender a vivir de nuevo. A valorar lo que de verdad importa, no solo el dinero o el éxito. Emily sonrió entre lágrimas. Vuelvan pronto. Don Jorge, doña Elvira y todo el pueblo los estarán esperando. El bus llegó. Pierre y Marie subieron, sin dejar de mirar a su hija a través de la ventana. Cuando el bus arrancó, Emily agitaba la mano, su silueta haciéndose más pequeña a medida que se alejaban. En ese instante, un músico callejero en la terminal comenzó a tocar una melodía nostálgica en su tiple. Era como si todo el pueblo, toda Colombia, los estuviera despidiendo. Dentro del bus, Marie sacó el pequeño tiple de juguete que le regalaron. Acarició sus cuerdas. Llevaremos esta música de vuelta a Francia, dijo. Estoy segura de que cambiará nuestras vidas. Pierre miró por la ventana el paisaje verde que se alejaba. Sí, murmuró. No olvidaremos lo que aprendimos en este viaje. Nosotros también buscaremos nuestra propia forma de vivir en comunidad. En sus corazones,
La sonrisa de la gente y la música del tiple estaban grabadas para siempre. 12 horas después, el avión aterrizó en París. Mientras caminaban por el aeropuerto Charles de Gaulle, Pierre y Marie sentían una extraña ligereza. ¿El sonido del tiple todavía resonaba en sus oídos? Al llegar a su elegante apartamento, el silencio los golpeó. Los muebles de diseño, la cocina de acero inoxidable, todo parecía frío, sin vida, en comparación con la calidez vibrante de la finca en Colombia. Al día siguiente, invitaron a unos amigos para contarles su viaje. Sobre la mesa, colocaron los regalos, el queso, el café y una tela bordada que Emily les había dado. Es increíble lo que vivimos, comenzó Marie, con los ojos brillantes. Un pueblo entero nos acogió como si fuéramos familia. La dueña de una panadería abrió su negocio cerrado solo para nosotros. Y encima nos dio regalos. Pierre continuó, un vecino nos invitó a su casa sin conocernos de nada. Nos dieron de comer, nos ofrecieron su cama. Y todo con una sonrisa, solo por el placer de compartir. Sus amigos escuchaban, escépticos. Eso es imposible en Europa. Seguramente querían algo a cambio, venderles algo. Marie negó con la cabeza. No. No querían nada. Su única recompensa era nuestra felicidad. Lo vi en sus ojos. Se hizo un silencio. En Francia, la vida se basaba en transacciones, en contratos visibles o invisibles. Pero en ese pueblo colombiano, la gente ofrecía primero el corazón. La diferencia era abismal. Semanas después, en una reunión en su banco, Pierre escuchaba a su jefe hablar sobre cómo maximizar los márgenes de beneficio. Pero en su mente resonaban las palabras de don Jorge: la ganancia es ver a todo el mundo con el corazón contento. Después de la reunión, se acercó a su equipo. Estamos demasiado obsesionados con los números, les dijo. Pero hemos olvidado la inversión más importante, la confianza y la calidez humana. Ahí es donde reside el verdadero capital. Sus empleados lo miraron, sorprendidos, pero tomaron nota. Algo fundamental había cambiado dentro de Pierre. Marie, por su parte, empezó a organizar una pequeña huerta comunitaria en su barrio. Al principio, sus vecinos la miraron con extrañeza. Pero ella les habló de Colombia, de cómo la gente compartía la siembra y la cosecha. Se trata de crear lazos, de ayudarnos unos a otros, les explicó. Poco a poco, la idea prendió. Una vecina trajo semillas, otro ofreció sus herramientas. La pequeña huerta se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde el espíritu de la vecindad colombiana comenzaba a florecer en pleno París. Una tarde, colgaron el pequeño tiple de juguete en un árbol de su jardín. El viento soplaba, y aunque no sonaba, su simple presencia les recordaba la música de las montañas. Cada vez que lo veo, pienso en ellos, dijo Marie. Pierre la abrazó. Emily tenía razón. Encontró la verdadera felicidad. Y gracias a ella, nosotros también hemos aprendido que la vida se enriquece cuando se comparte. Los dos, en silencio, hicieron un nuevo juramento. Vivirían con el corazón abierto, como aprendieron en Colombia. Ayudarían al que lo necesitara, compartirían sus alegrías. No olvidarían nunca esa lección. Meses después, llamaron a Emily. El mes que viene volvemos. Y esta vez, nos quedamos más tiempo. Al otro lado del teléfono, el grito de alegría de su hija resonó, mezclado con la melodía lejana de un tiple. El viaje que comenzó como un rescate, se había convertido en un regreso a su segundo hogar. La familia se había reencontrado, y sus valores habían cambiado para siempre. Habían descubierto una riqueza que no se guarda en los bancos, sino en el corazón. Y en el jardín de una casa en Francia, un pequeño tiple colombiano colgaba de un árbol, un símbolo silencioso del poder transformador del amor y la comunidad. ¿Qué les pareció esta historia? Sus opiniones y sentimientos son muy valiosos para nosotros, así que por favor, déjenlos en los comentarios. Y no olviden suscribirse y darle al botón de me gusta.